El ministro de Educación es una tarbán. Yo no sé cuántas veces me ha insultado, ofendido, agredido, pero hoy es el ministro de Educación. Es una persona que agrede, maltrata, insulta, no sabe respetar las diferencias. La persona que tiene que ser ejemplo para todo Colombia, tiene que tener las competencias básicas de civismo, de ciudadanía, es un atarpán. Y no solamente eso, va a manejar el presupuesto más alto del país. El ministerio que tiene la mayor cantidad de recursos es el Ministerio de Educación. Una persona que no está preparada para ese cargo, que no entiende el sistema educativo, que no tiene la formación, no puede tener esa responsabilidad tan grande. Y además es un fanático dentro de este mundo que tenemos hoy en Colombia. Polarización permanente. No podemos aceptar que una persona de esa naturaleza sea quien conduce la educación de nuestro país. Con él serían 3 ministros en 2 años. Pueden imaginarse lo que ocurre dentro del Ministerio de Educación, su funcionamiento, la relación con todas las secretarías de educación por todo el país, toda esta cantidad de cambios. Un desastre. Una mala persona para conducir el ministerio más importante de nuestro país. Esta fue la reacción de Fajardo tras enterarse que, tal como lo mencionó el presidente, el nuevo ministro de Educación sería Daniel Rojas, en reemplazo de Aurora Vergara, a la que agradeció su trabajo y dedicación. Y asimismo, Fajardo nuevamente le respondió al presidente que falta de respeto, el que debería ser el ministerio más importante estará a la cabeza de alguien sin ninguna experiencia en el sector. La educación tiene que ser prioridad de la sociedad y del gobierno. No hay espacio para la improvisación. Este ministerio tiene el presupuesto más grande y será manejado por alguien que no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Pobre educación y lo que falta. Lo extraño es que Fajardo no decía lo mismo cuando apoyaba a tal vez el personaje menos grosero de Colombia, el señor ingeniero, quien también para ese entonces estaba ya siendo investigado por corrupción. La cucharada la metió Mafe Carrascal, quien le dijo a Fajardo que no creía que él fuera el más idóneo para hablar sobre experiencia en educación, pues después de su programa como gobernador, ese departamento pasó de ocupar el puesto 12 en las pruebas Saber 2014 al 16 en 2015. En esa misma época, solo 2 colegios antioqueños estaban en los 50 mejores del país y la ministra de Educación para entonces invitó a los antioqueños a preguntarse si estaban asignando eficientemente los recursos de la educación en el departamento, por lo que el gobierno Fajardo asignó mucho contrato para infraestructura y pocos recursos para capacitar profes y mejorar programas. Aún así, Fajardo le respondió: la ignorancia es atrevida. Antes de hablar, infórmese bien. La invito a preocuparse por lo que está haciendo su gobierno. Parece que deben defenderse inventando cosas en lugar de reconocer que su nuevo ministro no cuenta con la experiencia ni la decencia para liderar el cambio que prometieron en educación, pues según Fajardo, Rojas no tiene el perfil, los conocimientos, la formación ni la experiencia para ser ministro de Educación, y por ello el mismo Petro le respondió contundentemente a Fajardo: es absolutamente injusta la crítica de Sergio a Daniel. Encarcelado en las formas estéticas, nunca se fija en la definición del contenido. No es lo mismo enseñar a la niñez y a la juventud cómo trasladar la propiedad de las mafias al campesinado pobre que cómo quitarle la propiedad del campesinado pobre para dejarlo en manos de las mafias. En estas dos enseñanzas está la diferencia de la paz y la justicia y de la violencia y la injusticia. Prefiero un profesor que enseñe lo primero, y Daniel lo ha hecho de manera magnífica y pulcra, que los políticos que enseñan lo segundo. Sergio parece preferir lo contrario en sus alianzas. La peor grosería está en quienes expropiaron al campesinado y lo masacraron. Prefiero al profesor que dice palabras groseras al político que ha cometido la peor grosería con los colombianos, condenarlos a la violencia. Rincón también agregó: yo porque no sabía que Daniel Rojas se la pasaba puteando a todos los paracos, los fachos, los uribistas, los periodistas prepagos y los tibios hijos de este país lleno de mal. Denle un abrazo y una cerveza de mi parte, por favor. Y Mondragón le tiró esta fuerte puya al ex candidato. Celebro y me enorgullece la designación de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, porque es un joven irreverente con los poderes tradicionales y las élites, pero además ha demostrado capacidades técnicas y profesionales para asumir grandes desafíos en este país. Tal vez eso le incomoda al ex candidato presidencial Fajardo. Este señor Rojas es una tarbán. Es una persona que es un fanático de la política. Porque Daniel Rojas no ha sido un tibio.
y está claramente definido en un proyecto para que le garantice el derecho a la educación como derecho fundamental a la población y que avance hacia políticas que le devuelvan la dignidad al pueblo colombiano. Me enorgullece que un joven tenga la responsabilidad de liderar las transformaciones profundas en materia de educación que reclama el país, la juventud popular y las distintas capas medias.